¿Entiendes? Y bueno, voy a dejar hablar un poco de Led Zeppelin porque esto no es un especial de Led Zeppelin y vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo es Deep Purple, que es un grupo que a mí en lo personal me gusta bastante, pero que también hace poco salió una entrevista, creo, de Richie Blackmore. Porque también a Led Zeppelin no tanto, pero a otros grupos... Yo creo que un poco por estrategia de marketing les gusta venderse como en plan rollo, nosotros hacíamos música de verdad y no esta mierda, no sé qué, no sé cuánto. Cuando en realidad en su época se les consideraba ya música de mierda porque la referencia que había de música top era la música clásica y vienen estos a tocar muchas veces quintas y a gritar y a berrear y era como se veía en la época. Ahora como la gente que escuchaba eso pues ya peina canas, pues no, es ahora música intelectual. Es como lo que decía Evaristo de La Polla Records sobre la Guardia Civil, ¿no? Que decía, no mal, en plan, que yo me acuerdo que cuando yo era joven tocaba y nos pasaba y nos venían los polis de la Guardia Civil en el coche y nos ponían contra las puertas y nos decían que tenían, porque es que encima era la época bestia de ETA. Y ahora les falta venir ¿cómo es esto? A pedir autógrafos. Y yo creo que Richie Blackmore y toda esta peña, ¿por qué lo digo? Porque el otro día salió una entrevista en la que decía que el riff de Smoke and the Water era una inversión del himno de la alegría de Beethoven o algo así. Y yo digo, tío, pero ¿qué mierda te has fumado, colega? No, eso es una cosa que hicisteis que os quedó bien y una tarde que estabais aburridos, como el 90% de los riffs de rock. Y es que también utilizan mucho de ese marketing, ¿no? Porque no son tontos, saben perfectamente que hay un nicho, sobre todo en el mercado boomer, y algún millennial por ahí que dicen, es que la música... Los que digo yo, los de canción los que tienen carne de moderno caducado, que piensan que lo más moderno ha sido Franz Ferdinand. Es que la música de ahora es una mierda, hablan como si tuvieran una embolia. Y bueno, Robert Plantas, cuando estaba en Vuelo Lotalov, en esa movida psicodélica que parece que se está corriendo en 80 idiomas, eso no... Que de hecho se hizo con la misma intención que la que han hecho muchos artistas de trap hoy en día, que era provocar a una sociedad conservadora de la época, controlada por la religión y por la educación católica, y ahora vienen estos que vienen de la época hippie a dar lecciones sobre moralidad. Maravillas del mundo. Y eso es un poco. También este grupo copió algunas cosas. Por ejemplo, la canción que vamos a poner ahora, que es conocida por todos, que es Chilling Time. Y luego vamos a poner Bomba y Kalin, y a ver qué os parece. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he's shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You better close
Bueno, pues ya hemos escuchado parte de los dos temas. El primero era Chilling Time, aunque creo que no hacía falta presentarle. Mítico, con Richie Blackmore. No, era Ian Gillan. Ian Gillan era el cantante de Deep Purple, haciendo sus famosos... Pero es eso, la base que coge es una canción de Bombay Kelly, creo que se llama, Collie, que es A Beautiful Day, que es una canción instrumental. Y bueno, también yo te podría decir que en esta canción se han imitado hasta los Iron Maiden, porque hay una parte que es tun-tin, que es literalmente de Trooper. Pero es eso, al final, a ver, es evidente que la línea entre la copia y la inspiración aquí, sobre todo la parte del principio, es cuanto menos difusa. Pero bueno, también yo nunca he estado muy de acuerdo con esta movida de los derechos de autor y el apropiarse. No te tendrías que apropiar de lo de los demás si no hubiera previamente como una licencia creativa. Además que igual en ese momento no, pero hoy en día, ¿quién no está imitando algo que ya se ha hecho por otro lado? En el sentido, es muy difícil ser completamente original en cuanto a estructura se refiere. O sea, esta canción creo que es la sol, fa sol, la sol. ¿Me puedes decir? Es que también es prácticamente lo mismo que el final de Stairway to Heaven, pero con distintos orden de acordes. No sé, es curioso. Y por supuesto, esto que estoy diciendo no es para denostar Deep Purple y Led Zeppelin. Simplemente es que quiero mostrar una imagen más amplia de lo que era esa época. Y yo creo que en esa época tampoco se tenía tanto en cuenta esta clase de originalidad, ¿me explico? Como hemos dicho anteriormente, muchos de estos grupos empezaron con grupos de versiones. De hecho, Black Sabbath, del que vamos a hablar después y que ya hemos tenido en el programa de Death Metal algunos comentarios, era un grupo que empezó haciendo versiones. Creo que se llama... No, Rainbow River o algo así. No, Rainbow era el de... Era el de... en el que estaba Tío. O sea, no era raro. Las innovaciones vinieron sobre todo en el campo de Led Zeppelin, por ejemplo, fue la distorsión, el solo. Creo que también el dual tracking, porque tanto en Deep Purple como en Black Sabbath todavía no se llegó a grabar dos guitarras, por ejemplo. Sobre todo también en las innovaciones que os he dicho de que, por ejemplo, yo estoy ya más friqueando la historia de Led Zeppelin. Igual voy a hablar demasiado de Led Zeppelin. Ellos utilizaron por primera vez una mesa multipistas para sonar en directo. O sea, y utilizaron los primeros sistemas de PEAs tal y como lo conocemos. En el caso de Deep Purple, fueron, si bien no inventaron ellos la rueda, o sea, utilizar, por ejemplo, el sintetizador, no, el piano eléctrico Hammond, fueron los primeros en utilizarlos como tal, aunque bueno, Steppenwolf también es verdad que lo hizo en algún momento también, y generalizarlo. Y hoy en día no podríamos concebir lo que es un riff de guitarra si no fuera por Smoke and the Water. Es verdad que, por ejemplo, los Rolling Stones en Satisfaction ya tenían uno, pero eso también fue un poco por accidente, porque por lo visto, la razón por la que Satisfaction tiene ese riff con una guitarra con un fuzz es porque se había inventado el pedal de fuzz, eso iba a ir con trompetas y eso era una referencia para posteriormente colocar unas trompetas, que al final no fue y se quedó así. De hecho, creo que esa canción fue la que popularizó el fuzz tone, que era el pedal de fuzz, que fue uno de los primeros pedales de overdrive y tal. Por cierto, como dato curioso, Emboque suele tocar en sus directos una versión de Burn. No sé, he intentado buscar, pero creo que no tienen por ahí una versión de estudio, si no la iba a poner aquí.
Por ejemplo, también, y así uno con el próximo grupo, el caso de la canción de Strange Kind of Woman es muy parecida en cuanto a estructura a Evil Woman de Black Sabbath. Pero vuelvo a decir, esto es un blues. Es que decir que copias un blues es como decir copiar una base de rap porque tiene un loop y un beat que hace tu pa. Es un poco absurdo. Pero lo que sí es verdad y sirve para ilustrar ciertas cosas es, por ejemplo, que lo de las discográficas. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo de las discográficas? Ahora mismo, hoy en día, tú imagínate que tienes una banda y tú ahora tienes prácticamente casi todo el control de la producción con los medios tecnológicos que hay. Tú puedes grabarte una maqueta medianamente decente en casa. Ya te digo yo que muchísimo mejor que estos grupos como grabaron, porque, vamos, eran armatostes las tecnologías que usaban, por mucho que haya por ahí mucho fanatismo con los equipos analógicos. Yo he hablado con un tío que trabajaba en Hispavox y eso era la locura máxima. O sea, utilizar una mesa para guitarras, bajo y voces, y luego otra mesa para la batería, y luego otra mesa, creo que era, para mezclar todo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ahora mismo con las mesas que hay hoy en día, que eso que estoy aprendiendo un poco de ellas, es muchísimo más fácil. Y el sonido, por mucho que se pongan por ahí, salvo amplificadores y cosas como los Pultec o el CLA2A, la mayoría de las cosas son imperceptibles para la mayoría de los seres humanos, los cambios que hay. Bueno, que me vuelvo a liar. Pues tú ahora puedes montarte tus movidas y sacarte un tema mes a mes y hablar, y ya solo de eso depende de cómo te lleves con tus colegas, del grupo y el nivel de implicación que tengas ahí. Pero en esta época, si tú eras un grupo, prácticamente que grabar un estudio era como ver al dios Apolo, como decía mi abuelo. De hecho, hasta bien entrados los 80, las discográficas tenían mucho poder precisamente por eso. Y tenéis que tener en cuenta que estos grupos empezaban muy jóvenes. Y esto es un spoiler para la gente que le mola mucho el trap y le mola mucho el rap y le mola mucho ir de raperillo. Las discográficas muchas veces cogían a estos chavales, más que nada, porque los jóvenes, quieras o no, todos hemos llegado adolescentes y somos impresionables, y podían vender cierto marketing de el chico que salía, yo que sé, por ejemplo, en el caso de Black Sabbath, de una ciudad posindustrial después de la guerra y triunfar. Que eso es muy parecido a lo que se está haciendo hoy con la cultura del narco y la cultura trap. ¿Pero qué realidad ocultaba eso? Que muchas veces a estos chavales pues les sobreexplotaban. Y en vez de la narrativa de fiestas, drogas y rock and roll, era drogas, fiesta y rock and roll porque igual no aguanto a la siguiente grabación. Es el caso que le pasó a Black Sabbath. Y todo esto se enlaza con la canción de Strange Kind of Woman, porque es que en esa época ese tipo de canciones era prácticamente como el Despacito. Ya otra vez la comunidad boomer me va a matar, pero era lo que era. O sea, el máximo explotador de eso ha sido AC/DC, porque básicamente lo que hace son canciones comerciales de rock y blues. No, bueno, herederas del rock y blues, pero para un gran público. Y de hecho ellos fueron un poco los que quemaron esa fórmula. Después de AC/DC, Airborne y poco más dentro de ese campo han vuelto a pegar el bombazo. Pues en esta época canciones como Evil Woman, como Strange Kind of Woman o canciones como la de Water Outta Love eran prácticamente hitazos. Lo que pasa es que, por ejemplo, la de Water Outta Love es verdad que tiene esa parte psicodélica, pero también hay que tener en cuenta que en esa época se utilizaba la psicodelia más en los conciertos, del mismo modo que en cierta música electrónica hoy en día, que son loops. Y lo que más parece es que la canción de Bill Woman fue una exigencia a la discográfica, porque tú tenías un catálogo de canciones. Por ejemplo, tenías que llenar un disco de 7 canciones. Pues la primera tenía que ser un single, la segunda tenía que ser una canción rollo esta, o 2 o 3 singles, y luego tenías 3 o 4 canciones que tú podías tener la libertad creativa y muchas veces no mucho. Y hay que tener en cuenta que muchas veces
iban a disco por año. En el caso de Black Sabbath fueron como 4 o 5. Sí que es un poco injusto, por ejemplo, decir que esto es plagio o que ciertas canciones son plagio cuando son exigencias de la discográfica, porque invierten en ti y quieren que tengas un bombazo. Y, como ha pasado hoy en día con el reggaetón, ellos invierten en lo que ve que funciona, y por mucho que nos joda, bueno, aunque hay que tener en cuenta que eso es muy relativo hoy en día, porque el problema de la música no creo que es que se le haya comido el reggaetón o el trap o el rap, es simplemente que se ha diversificado y ciertas discográficas pues invirtieron mucho dinero en canciones de hace 20 años y siguen metiendo pasta y poniéndotela en todos los bares. Y eso es un poco la movida, ¿no? A estas canciones les puede gustar más o menos. Por ejemplo, es el caso de Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Ellos dicen que están hasta las narices de esa canción. O sea, de hecho, Slash, por ejemplo, dice que el riff del principio, que es mítico, lo hizo en plan haciendo música de circo. Y que no le gusta. No es que no le guste, es que está hasta las narices y yo lo puedo entender. Y en el caso es eso. Y bueno, también decir que Black Sabbath no son originales cuando se dice la frase esa de cada canción de Black Sabbath inventó un género musical, sería un poco injusto. Bueno, después de toda esta retaila os voy a poner la canción de Bill Woman. Y yo creo que no voy a poner nada más porque yo creo que el objetivo está cumplido. Hemos hablado de cosas interesantes, no he parado de hablar como es de costumbre y nos vemos la semana que viene. Oye tú, productor novato, ¿buscas loops para tu próximo temazo? Entra ya en nuestra web especial, laguardilla.boomgroove.com. Es tu portal, loops cortados en finas lonchas, bien potentes, para tus proyectos musicales, es evidente. Y este año, lo mejor que encontrarás, todos los packs con 10 loops son gratis. Sin más, laguardillaboomgroove.com. Pa' ti, pa' tu cuerpo, no te lo pierdas. ¿Quieres saludar, contar algo o que suene tu voz en La Guardilla? Escríbenos a laguardillapodcast@gmail.com o mándanos un mensaje en Instagram, @laguardilla_podcast. Bueno, chiquitillos, hasta aquí por hoy. Espero que hayan aprendido algo de historia, de Musiqueli y de esos mambos místicos que nos flipan tanto. Y recuerden, lo recomendable es lavarse al menos una vez a la semana. Adiós y nos vemos.
seguiremos igual que ayer. Misma